Señores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos nuevamente al canal, mis amores, bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Marcos y Carla. Este video sé que lo van a recibir en la semana próxima, se supone que iba la semana anterior porque es el segundo video de la semana anterior, pero me enfermé, tuve que hacerme incluso una prueba de COVID y todo porque yo juraba que tenía COVID y ya, infectada. Estoy libre de COVID, pero sí me enfermé. El día que están viendo esto, yo estoy en el médico porque... para quienes no sepan, yo soy asmática y cuando me enfermo, cuando digo que me enfermé es que me apreté, o sea, estaba mal de mis pulmones. Entonces, bueno, voy a estar en el neumólogo el día que estén viendo esto, pero bueno, no quise dejar de traérselos. Como sé, van a tener sus 2 videos esta semana, este cuenta por la semana pasada, en fin. Solamente quiero decirles eso, para que no crean que porque me será loca, que abril siempre promete y nunca entrega. No esta vez, amor. Ya estoy mejor bajo medicamentos, pero ya estoy mejor. Y vamos a comenzar con la historia de hoy. Por si acaso, siempre me dicen, Abril, porque no te pones lente de contacto. Señores, yo no puedo tener algo dentro del ojo. Yo solo de pensarlo me pica un ojo ya. Además, yo no confío en mí misma. Yo sé que yo cuando sea de noche me lo voy a dejar dentro del ojo y me lo voy a sacar. Y va a ser un problema y voy a perder los ojos. Entonces, no confío en mí. Ok, la historia de hoy toma lugar en un lugar. No la redundancia. En un lugar del que yo sé que mucha gente que me ve, o sea, es de allá. Así que me dejan saber si ya lo conocen y no pasó hace mucho tiempo. O sea que es posible que ustedes conozcan la historia que les voy a contar y todos los detalles. Así que me dejan saber en los comentarios. Obviamente, cuidado sus palabras siempre. Cuiden sus palabras para que YouTube no nos encuentre, por favor. Gracias. Nos vamos a ir a Staten Island en New York para el año 2007, específicamente el 2 de diciembre del año 2007. Esta mañana a las 8:20 de la mañana aproximadamente, una mujer llamada Janet Mercereau llamó al 911 para decir que había encontrado a su esposo muerto y que ella, o sea, en su cama, y que ella pensaba que se trataba de que se había quitado la vida porque tenía su arma al lado de él. Pues entonces, en 4 minutos justamente llegó la policía y paramédicos y demás a la casa de los Mercereau, y evidentemente sí, se trataba de Douglas Mercereau y él se había quitado, parecía por lo menos, porque todavía no se había hecho como una autopsia para saber qué fue lo que pasó, pero lo que parecía era que él efectivamente se había quitado la vida con su arma. Antes de continuar con la investigación, con las preguntas y todo lo demás, les voy a hablar un poquito de Douglas, de Janet y toda su vida para que tengamos un poquito de contexto para la historia completa. Para el momento de los hechos, Douglas tenía 38 años de edad. Él era esposo y padre. Él estaba casado con Janet Mercereau, con quien tenía 12 años de matrimonio, y de esa relación nacieron sus hijas de 5 y 6 años. Ellas eran la luz de la vida de Douglas, básicamente. Él como que respiraba básicamente por esas niñas. Es todo lo que la gente que lo conoce dice. Douglas y Janet se conocieron en la universidad cuando ella estaba estudiando para ser maestra. Ella era maestra en el momento de los hechos y él estaba estudiando criminología porque su sueño era ser policía. Él quería trabajar en algo que ayudara a la gente. Eso es algo que lo caracterizaba mucho a él, porque todo el que lo conocía decía eso mismo, que él siempre estaba a la disposición de la gente. Que de hecho, o sea, él lo describían, era como una persona, la palabra que utilizaban era normal. Era la persona más normal que podías conocer. No era ni extremadamente extrovertida ni era introvertida. Era como que estaba justamente en el medio, pero era sumamente agradable cuando lo conocías. Era sumamente agradable, sumamente servicial, siempre que ayudar a la gente. Y de hecho, uno de sus hobbies, él no trabajaba en eso, pero uno de sus hobbies era arreglar carros. Y él se ofrecía a ayudar a cualquiera de sus vecinos para arreglar los carros, si tiene algún problema con una llanta, con lo que sea, para arreglarlo porque él lo disfrutaba. Pero anteriormente, cuando él estaba en la universidad, cuando él conocía a Janet y todo esto, este era su trabajo, para él hacer algo más de dinero mientras estudiaba en la universidad. Sucede que arreglando uno de los carros que él arreglaba para conseguir dinero extra, él tuvo un accidente y se fracturó este dedo, el dedo índice de la mano derecha. Sucede que esta era su mano dominante y él nunca volvió a recuperar movilidad completa de este dedo, entonces no podía alargar el gatillo cuando fuera a trabajar como policía, por ende nunca pudo ser policía, porque perdió movilidad completa de ese dedo y no podía alargar el gatillo. Entonces él decidió que ya que no podía ser policía, lo que iba a hacer era bombero, porque como les digo, él quería trabajar en algo que ayudara a la gente. Y de hecho, para el momento, o sea, cuando ocurrió todo, él habían hecho
recientemente lo habían promovido en el trabajo de bombero a jefe de bomberos. Él tenía muchísimo potencial, todos sus compañeros lo decían. Y bueno, llegamos entonces al día 2 de diciembre. Luego de que hayan el cuerpo, ya que saben un poco de cómo era Douglas, su familia y todo lo demás, vamos ahora a el hallazgo y la investigación. En la escena del crimen, luego de que encuentran el cuerpo, obviamente se lo llevan para hacerle la autopsia de vida, analizan la escena, todo lo que es como rutina normal. En la casa todo estaba en perfecto orden, lo que reforzaba un poquito más la hipótesis de que él se quitó la vida, porque no había señal de que una persona entró a robar, que entró a hacerle eso, no había ninguna puerta que tuviera, o sea, como que se viera forzada, nada. Todo estaba en perfecto orden. Ahora, yo sé que ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que ella haya encontrado a su esposo en la cama, que se suicidó, pero no se dio cuenta antes? O sea, ¿cómo no sé, o sea, cómo ella lo encontró? Y no fue que ella lo presenció, o no escuchó los disparos ni nada. La policía le pregunta eso mismo a Janet, porque como que no hace sentido, que cómo fue que ella lo encontró, que, o sea, cómo esto es posible. Ella dice que la noche anterior todo estaba perfectamente normal, todo estaba muy bien, que él de hecho llegó temprano a la casa, cenaron, todo perfecto, y él se fue a dormir, y que como una de sus hijas estaba enferma, ella decidió dormir en el cuarto de las niñas para como monitorearla y ver que todo estuviera bien, etc. El cuarto de las niñas estaba justamente al lado del cuarto de su esposo, el cuarto matrimonial. Entonces los policías le preguntan, ok, está bien, pero ¿cómo fue que tú no escuchaste los disparos estando justamente al lado de donde ocurrieron? Entonces ella dijo que Douglas y ella tenían la costumbre de utilizar tapones de oído para poder dormir mejor y no tener como el problema de que estaban escuchando cosas, porque ellos tenían como el sueño muy ligero. Si no usaban tapones para dormir, entonces se iban a despertar muy fácil. A pesar de que Douglas, cuando lo encontraron, no tenía tapones para dormir, o sea, no sé. Aunque no estaba durmiendo cuando lo hizo, pero tenía su ropa de pijama cuando lo encontraron, tenía todo como que él se iba a dormir realmente, o como que sabía dormir, se despertó, pero no había rastro de ningún tapón de oído cerca de Douglas, entonces como que es extraño. Pero bueno, ella dijo que ella se durmió esa noche con los tapones de oído y que por eso ella no escuchó nada, que sus hijas tampoco escucharon nada porque ellas duermen profundo, tal. Lo que me parece extraño a mí particularmente, porque ¿por qué razón si tú te vas a dormir con tus hijas para tú monitorear a tu hija que está enferma, tú te pones tapones de oído para no escuchar nada en caso de que tu hija te llame, una emergencia, lo que sea? Como que no hay una relación. ¿Me explico? Asimismo, Janet le hace un chequeo de rutina para verificar que ella no tuviera moretones, como heridas o marcas de que él se había, posiblemente, de que él se había tratado de defender de Janet, pero no, ella estaba impecablemente limpia. De hecho se notaba que se había bañado recientemente porque todavía tenía el pelo mojado y todo lo demás. Entonces también era extraño cómo es que te dio tiempo a bañarte y luego de que te bañaste y toda la cosa, entonces te das cuenta que tu esposo se quitó la vida. Era como demasiadas cosas que no es normal que tú las hagas en esa circunstancia. Pero bueno, ella se acaba de bañar, era evidente, pero cuando le revisan las uñas, obviamente todo esto fue en la estación de policías, porque de una vez se la llevaron a la estación de policías y sacaron a las niñas de ahí. Estoy hablando muy rápido, no sé, es que los medicamentos me tienen loca, me tienen como el corazón a un millón. Todo esto fue en la estación de policías porque se la llevaron de una vez y las niñas las sacaron de ahí para que no tuvieran que ver el cuerpo de su papá ni nada por el estilo. Bien, sucede que cuando le están viendo las uñas se dan cuenta que ella tiene lo que parece ser rastros de sangre debajo de las uñas. Le preguntan como que qué es esto, por qué ella tiene esto debajo de las uñas, y ella dice que es que ella tiene su periodo y que eso es sangre de su periodo abajo de las uñas, así. Yo ni voy a opinar ni voy a opinar del tema. Como es de esperarse, la policía le pregunta a ella si entre Douglas y ella había problemas matrimoniales, etc. Ella dice que no, que todo estaba perfectamente bien y que ella no entiende por qué se tuvo que quitar la vida, que bueno, ok. Sucede que justamente después de eso, ella busca un abogado, o sea, el mismo día. Ella busca un abogado y ya nadie puede hacerle ninguna pregunta sin que el abogado esté presente, básicamente. El abogado le dice a la policía que la razón por la que ella tenía sangre debajo de las uñas era porque ella había ido al baño en la estación de policías y obviamente tú no vas al baño sola y tú vienes cuando te da la gana, no, tú vas, pero hay una policía afuera esperándote que tú salgas porque no te van a dejar que hagas lo que tú quieres y te desaparezcas, no. Así que el abogado dice que ella tenía sangre debajo de las uñas porque ella fue al baño y la policía que estaba chequeándola no la dejó limpiarse bien, entonces ella tuvo sangre debajo de las uñas. No lo sé, Rick, no lo sé.
me parece falso. Obviamente, de todas formas, la policía toma las muestras de las uñas y todo para verificar de quién es la sangre, porque como que nunca habían escuchado eso de que, no, es sangre de mi periodo, que tengo de las uñas tranquilo, no pasa nada. A la familia de Douglas le pareció súper extraño que ella de una vez tuviera un abogado, porque, o sea, ¿por qué tú tienes que tener un abogado tan rápido si tú no tienes nada que, esconder? O sea, yo sé que la gente lo hace por seguridad, pero también en la muerte de tu esposo, que tú crees que es un suicidio, ¿por qué tú buscas un abogado tan rápido? Como que no tiene sentido. La autopsia que le realizan a Douglas arroja que él había muerto 2 horas antes de que ella hiciera la llamada al 911. O sea que él murió a eso de las 6 de la mañana. También arroja que él tenía 3 disparos en la cabeza, lo que es totalmente, no inusual, es imposible que una persona, para quitarse la vida, se dé más de un disparo en la cabeza, porque desde que te das el primero, ya no eres capaz de darte el segundo. Entonces tener 3 disparos en la cabeza es algo sumamente extraño. Fue con su misma arma de trabajo, pero de todas formas es muy extraño que tú tengas 3 disparos en la cabeza, por lo que la hipótesis de que él se había quitado la vida se cayó completamente, y el médico forense, él lo que decidió es que esto había sido un homicidio y se comenzó a tratar como tal, como un homicidio. Él lo que presume es que a él le dispararon mientras él dormía, que le dispararon con su propia arma mientras él dormía, porque a él le contaron con su pijama puesta todavía en posición fetal y todo. O sea que él ni cuenta se dio que alguien le iba a disparar. No le dio tiempo a moverse, a nada. El problema es que cerca de Douglas solamente encontraron un solo casquillo de balas. O sea que por eso los policías dijeron como que ok, se trata de un suicidio, tenemos un casquillo de balas, una bala, un tiro, perfecto. Pero cuando ven la cabeza de él, que encuentran 3, había un problema porque faltan 2 casquillos aquí. En la casa ese día encontraron también el baño mojado, lo que era señal de que alguien había tomado una ducha recientemente y no habían sido las niñas. Además de que, como les conté, era evidente que Janet se había duchado anteriormente. O sea que lo más seguro es que fue ella la que dejó el baño así. Y también en la secadora de la casa habían encontrado una muda de ropa de Janet, que ya estaba lavada y secada. Solamente estaba en la secadora ahí porque no lo habían sacado. Y los investigadores presumen que esto fue reciente, lo que es extraño porque, como habiendo descubierto hace poquito que tu esposo se había quitado la vida, tú tuviste tiempo de bañarte normalito, poner toda ropa nueva que no estaba en tu habitación, porque tú no entraste nunca a tu habitación para poder darte cuenta que tu esposo estaba muerto, y de echar a lavar una ropa, esperar que se lavara, que se secara y toda la cosa. O sea, es muy, muy extraño todo esto. Cuando hablo con los vecinos, se dan cuenta que ellos habían escuchado sonidos de, o sea, igual de bala. Vecinos que viven afuera, a una casa, 2 casas, o que viven al frente, escucharon los sonidos de los disparos. Y dijeron que sí, escucharon 3 sonidos, que fue uno, no fue como que uno tras otro, de golpe. Fue unos segundos después otro, unos segundos después otro. Y que lo escucharon entre 6 y 6 y 20 de la mañana, lo que corrobora lo que había dicho el médico forense de que él murió 2 horas antes de la llamada al 911, a las 8 de la mañana. A raíz de esto, la policía decide hacer una prueba. Ellos utilizaron un arma igual que la que tenía Douglas, con la que le dispararon. Hicieron una prueba en la casa a la misma hora, para ver si tenía, a ver cómo se escuchaba y si era verdad que ella podía no haberlo escuchado. Entonces, luego de que hicieron la prueba, todos los vecinos la oyeron igualito. Y también, como con la prueba también se pudo confirmar que ninguna persona, incluso con tapones de oído, estando al lado de la habitación donde ocurrió todo, iba a poder dejar de escuchar esto. Lo que también era, obviamente, como que tiraba a la basura todo lo que ella dijo, de que ella no escuchó porque tenía tapones de oído, que tal, 1000 cosas. Entonces, obviamente, ya la policía estaba sospechando de ella. A pesar de que Janet decía que el matrimonio estaba en perfectas condiciones, que todo estaba bien, perfecto, sus vecinos decían exactamente lo contrario. Sus vecinos decían, bueno, más que todos sus vecinas, decían que ellas decidieron alejarse de Janet y evitarla, porque cada vez que la veían, ella hablaba mal de Douglas y lo describió con palabras sumamente ofensivas, vivió hablando mal de él, y a ellas no les parecía que la descripción que daba Janet de Douglas era correcta, porque era básicamente todo lo opuesto a lo que ellos habían vivido con Douglas. Ella también decía muchas veces que Douglas la vivía ofendiendo, criticando cómo ella limpiaba y hacía las cosas en la casa, y que le decía que era gorda, que estaba obesa, que se veía muy mal, y que por eso ella hablaba así de él.
pero igual a la gente no le parecía que Douglas fuera capaz de este tipo de comportamiento que ella decía que él tenía con ella. A raíz de esto, la policía descubre que los Mercerot habían empezado un proceso de divorcio en abril del 2006. Que de hecho quien empezó esto fue la misma Janet, ella fue y hizo una denuncia de que ella era víctima de violencia verbal y física por parte de Douglas. Pero esto, como se darán cuenta, ellos seguían juntos porque ellos arreglaron sus diferencias, y les voy a explicar a qué me refiero con esto. Ellos arreglaron sus diferencias y volvieron a vivir juntos. Sus familiares, obviamente, cuando le preguntaron sobre esta situación, dijeron que lo que pasó fue lo siguiente. Cuando ella sale embarazada de su segunda hija, ella tiene problemas, muchas complicaciones de salud, básicamente. Entonces, le tuvieron que la operaron para sacarle totalmente la tiroides, y que a raíz de esto nace su segunda hija, todo estaba perfecto, pero esta operación, ya que ella no tiene su tiroides, la llevó a ganar de peso súper rápido. Pero no tan solo eso, sino que ella también tiene unos hábitos alimenticios preocupantes, y que si hubiera sido solo ella, ok, pero entonces ella quería alimentar a las niñas con comida chatarra todo el tiempo, y a Douglas no le pareció esto bien, número uno, porque eso no está bien para la salud de nadie, y número dos, porque a raíz de estos hábitos alimenticios ella ganó muchísimo peso, además del tema de la tiroides. Él le decía que se preocupaba por la salud de ella y de las niñas, que no podían estar comiendo tanta comida chatarra, que él quería como que ella buscara ayuda para poder hacer algo con relación a su peso, pero era por su salud, porque sus hábitos alimenticios eran malísimos, y encima era evidente que el tema de la tiroides le había afectado bastante, y él sabía que el tema de la tiroides era un factor súper importante para todo el peso que ella había ganado. Ella medía 5'3" y pesaba 240 libras para el momento de los hechos, y ella subió de peso increíblemente rápido con los años. Entonces era algo preocupante para Douglas. Él nunca la llamaba gorda ni la criticaba por nada, al contrario. Cuando salió la demanda de divorcio, o sea, lo que Janet hizo era para que Douglas no quisiera volver con ella más nunca. Pero Janet, como les dije, ella hizo una denuncia en la policía de que ella era víctima de la violencia, que Douglas le hablaba malísimo y también la golpeaba, todo eso, cosas que eran mentiras según la familia de Douglas, que él nunca hubiera hecho eso. Que de hecho cuando la policía fue y le informó de la denuncia y todo esto, él básicamente no comprendía qué era lo que estaba pasando. Que cuando en ese momento, por la misma denuncia, a él le quitaron todas sus armas, todos sus cuchillos, todo lo que él tenía, como armas que él tenía, por el mismo tema de que él era bombero y todo eso, se las quitaron todas. Aunque después hizo una investigación y se dieron cuenta que no había nada que confirmara lo que estaba diciendo Janet, de que ella era víctima de violencia. O sea, no había absolutamente nada, ella no tenía ni una sola marca en el cuerpo, ella no tenía nada, nadie podía decir nada malo de Douglas, nada. Así que esos cargos la policía terminó rechazándolos, pero de todas formas él estaba llorando muchísimo, se preocupaba muchísimo. Él en ese momento se fue de la casa, una casa que era de él, porque se la dejaron sus padres como herencia. Entonces él se fue de la casa, le dejó la casa a Janet y a las niñas para que no tuvieran que pasar trabajo ni nada, y se la pasaba llorando y preocupándose por el futuro de sus hijas, que él quería como que todo volviera a ser normal, que quería que sus hijas tuvieran una familia, o sea, un buen seno familiar en el cual crecer, que no quería como que destruir su familia porque sí. Y bueno, en fin, para esto ellos se reconciliaron y Janet quitó los cargos solamente porque él accedió a ir a terapia matrimonial y a ir a una terapia para manejar su ira. Él accedió a esto porque era la única manera de poder estar con sus hijas normal, a pesar de que durante todo ese tiempo él seguía viendo a sus hijas periódicamente. Él nunca se descuidó con eso, pero él quería que sus hijas vieran a su papá y a su mamá juntos, que no vivieran desde pequeñas una separación. Así que él accedió a todo esto, y ya en julio del 2007, que es cuando muere la madre de Douglas, entonces él decide irse a vivir a su casa, ya que, como les digo, fue la herencia que sus padres le dejaron, parte de la herencia que le dejaron a Douglas, y los hermanos decidieron que sí, que esa era parte de su herencia, que no iban a comenzar a venderle nada de esto, sino porque él era el hermano menor de 6 hermanos. Entonces, como él estaba empezando básicamente en comparación con los demás, ellos decidieron dejarle la casa para que no tuviera que preocuparse por pagar casa y nada por el estilo. Muy bien. Él se va a su casa y la familia entendía que todo estaba perfectamente bien, que no había nada extraño,
Todo estaba viento en popa, según lo que él contaba. De todas formas, la policía, al enterarse de todo esto de parte de la familia, que comienzan a ver como que comportamientos extraños de parte de Janet, porque no tan solo ella decía que estaba todo súper bien, sino que obviamente ella omitió detalles tan importantes como ese, de que ella supuestamente era víctima de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que ella se quedó callada con todo eso. Cuando en su momento ella hizo tanto drama con esto de la violencia y todo lo demás. Su abogado, al ver todo esto, él tiene una respuesta para absolutamente todo. Él dice que el día anterior al asesinato fue un trabajador a hacer unas reconstrucciones en la parte de arriba de la casa y que Janet como que sentía como que algo no estaba bien con ese trabajador y que le pidió que se fuera, pero entonces se intercambiaron palabras un poco, o sea, no muy amables, y que Janet piensa que fue el trabajador que fue a hacer las reconstrucciones en la casa, que por vengarse de Janet, por Janet haberle dicho que se fuera y que no quería que trabajara en la casa, fue y entonces mató a Douglas, que no tenía nada que ver en esto, pero bueno, porque Douglas ni siquiera estaba presente para ese momento, solamente Janet. Pero para vengarse de ella, él fue y entonces asesinó a su esposo con su misma arma, sin forzar una puerta, sin nada. Ok. Durante la investigación, de todas formas, la policía encuentra evidencia muy extraña. Toda esta era como que ensuciaba más el nombre de Janet, básicamente. Los 3 casquillos de bala, que yo les dije que solamente encontraron uno cerca del cuerpo de él, encontraron los otros 2 regados en la casa. Pero estaban regados escondidos para que no se vieran dónde estaban y estaban separados. Uno estaba cerca de Douglas, como les dije, el otro estaba en el área de la cocina y otro estaba en el comedor, pero estaban escondidos. O bueno, quien los escondió pensaba que estaban escondidos, debo decirlo. Entonces obviamente la policía entendió que esto era para despistar a los investigadores y que no los encontraran. Lo que es muy estúpido de pensar, porque obviamente, ¿cómo es posible que no tan solo tú no vas a escuchar a nadie disparándole a tu esposo, ni tampoco los disparos, pero tampoco vas a escuchar a una persona intentando esconder balas en tu casa? Digo, casquillos de bala en tu casa. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, además de que, repito, no había ninguna entrada forzosa en la casa, ni en la ventana, ni, o sea, en ningún lado. Era imposible que alguien haya entrado, a menos que tuviera una llave. Ahora, en el arma se encontró una huella dactilar parcial. Y cuando digo parcial, es por lo siguiente. El arma, cuando la revisaron, la policía se dio cuenta que, al parecer, el arma la habían entrado en una máquina de lavar. La policía presume que fue en la lavadora de platos de la casa, porque por dentro el arma era muy evidente que la habían lavado con mucha agua, mucho jabón y le quedaron residuos adentro. Entonces los investigadores se dan cuenta que sí, efectivamente hay residuos de jabón y todo, y por esa razón la huella parcial que estaba ahí no se podía ver completa. Ellos querían compararla con la huella de Douglas, obviamente, pero no se veía completa como para poder hacer una comparación total. Y obviamente esto fue premeditado, porque como tú metes una arma en una lavadora de platos, o sea, ¿en qué cabeza? Entonces ella lava el arma, la deja ahí el ciclo, cuando está listo, tú se la sacas y la pones al lado de su esposo para que parezca que él se quitó la vida con ella. Esa es la teoría esa es la hipótesis de la policía. Por lo que ella tuvo alrededor de 2 horas para limpiar la escena, para bañarse muy bien, sobre todo para poder quitarse el residuo de pólvora que dejó el arma, naturalmente. Pero ella se bañó varias veces, por eso estaba tan limpia, como si nada hubiera pasado. Estaba anormalmente limpia y estaba fresca como una lechuga cuando llegó la policía esa mañana. Entonces como que... Ahora, lo peor que le pudo pasar a ella es que cuando interrogaron a las niñas, le preguntaron si tu mami estuvo contigo esa noche porque tú estabas malita, estabas enferma. Las niñas dijeron, no, mami nunca estuvo en la habitación esa noche, ella no durmió con nosotras. Así que todo lo que... Ella había basado su coartada completa, de que porque ella no escuchó los disparos, porque ella estaba con sus niñas en la habitación, con sus tapones de oído. Pero cuando las niñas dicen, no, ella nunca estuvo con nosotros, bueno, pues se te cayó todo. El 21 de marzo del 2008, Janet es arrestada y acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su esposo. Lo extraño de todo esto, para mucha gente, fue la sonrisa cínica que ella tenía. Era como una sonrisita como a medias cuando la arrestaron. Lo que entonces luego se dio a conocer, y los fotógrafos que estaban a cargo de pues cubrir la noticia desde que se encontró el cuerpo de Douglas hablaron y dijeron
Que eso no era nada extraño, porque desde que Douglas falleció, obviamente había muchos fotógrafos de periódicos, televisión, intentando obtener fotos de la familia, de las niñas y de ella, y que ella salía de donde se estaba quedando, de la casa en la que se estaba quedando, y le preguntaba si posaba a los fotógrafos. Le preguntaba si posaba. Ella salía arreglada, maquillada y cambiada y todo. Si posaba, que cómo posaba, y le decía a los fotógrafos que para ella esto era muy divertido porque era como si por fin ella podía ser modelo, que se sentía como una modelo, con todos los fotógrafos atrás de ella, haciéndole fotos, y ella posaba y todo para los fotógrafos que iban a reportar sobre la muerte de su esposo. Básicamente, ella estaba disfrutando de la fama que le había dejado la muerte de su esposo. Para el juicio tenía poca evidencia física porque no se pudo comprobar que la sangre que ella tenía debajo de las uñas, o sea, de quién era ni nada, no se pudo comprobar eso. Y tampoco, con la huella dactilar que yo les dije que habían encontrado en el arma, que no estaba, o sea, no se podía comprobar de quién era, porque la habían lavado y solo quedaban como que restos de esa huella dactilar. Entonces no se pudo comprobar tampoco, o sea que evidencia física tal cual no había. Ahora tenía mucha evidencia circunstancial, que fue todo lo que yo les mencioné anteriormente, toda la evidencia que tenían, incluyendo que los fotógrafos testificaron, obviamente todo lo que ella les había dicho mientras estaban haciendo fotos, que obviamente dañaba mucho más su palabra. También estaba el testimonio de las niñas que no testificaron, pero obviamente a ella las interrogó un psicólogo y todo, y fue a quien ellas le respondieron que su mami no estuvo con ellas esa noche. Luego, mientras se daba el juicio, porque tomó un tiempo, ella hizo entrevistas con cadenas de noticias, shows de televisión y todo desde la cárcel, dando su versión de los hechos y diciendo lo que había pasado, etc. Básicamente ella estaba disfrutando totalmente, como les digo, de la fama que le había dejado esta situación. Pero durante estas entrevistas que ella daba en televisión, ella cambiaba cosas de la historia que ella contaba siempre. Nunca era la misma historia, nunca era lo mismo, siempre había algo diferente. Y en mayo del 2009 ella fue encontrada culpable del asesinato homicidio en segundo grado de su esposo Douglas. Esto porque su abogado dijo que ella era víctima de violencia y que él le llamaba gorda y le decía muchos sobrenombres y tal y cual, y que lo ofendía muchísimo. Y como no se podía comprobar y como no había evidencia física, entonces fue como algo del momento que ella ya no pudo soportar más y terminó con su vida, básicamente. El 25 de junio ella fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión para poder apelar su sentencia. Ahora, durante su sentencia, ella estaba inmutada, tranquila, no pueden verla por aquí o por aquí, no sé de claro que ella sale, pero bueno. Ella estaba como si no fuera con ella, como que el juicio no fuera por ella, como que nada estaba pasando, tranquilita. Tiene una cara de loca. De verdad, cuando yo saqué estos casos en noviembre para yo ver cuál era el que yo iba a traer, porque como siempre traigo casos de diciembre, yo me puse a buscar casos y todo lo que haya pasado en diciembre. Y cuando yo le vi la cara con ella, no sé, esta misma foto, que fue la que me apareció al principio, yo me soñé con ella 2 veces, porque esa cara, horrible, 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 por favor. Es como que tiene los ojos vacíos, como que no pasa nada. Como que aquí le vas a decir gorda ahora, que igual todo el mundo dice que no es posible que él se haya expresado de esa manera. Pero bueno, yo espero sus comentarios, mis amores. Déjenme saber si conocían el caso de hoy, si conocen algún otro detalle que yo no haya traído aquí al canal. Como siempre, dejo por aquí mi Instagram para que vean todo lo que por aquí yo no publico. Y nos vemos en otro videito, mis amores. Chao.